Muy buenas noches y sean bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Ante todo les agradezco las nuevas suscripciones y por todo el apoyo recibido. Y les invito a suscribirse a mi canal a quienes no lo hayan hecho. Y a quienes sí lo hicieron, no olviden comentar, dar like, compartir o activar la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido. Pues bien, en el día de hoy voy a hacer mi segundo video reacción. El primer video de reacción fue sobre un curso de PLCs enseñado por el ingeniero Luis Marroquín. Les dejo acá el enlace. Y esta vez voy a reaccionar al curso de GitHub desde cero, impartido por Bryce Moore, quien es un referente de la programación en España. Dada la longitud del curso y del vídeo, la reacción va a constar de dos partes. La primera se va a dedicar exclusivamente a Git y la segunda parte se va a dedicar enteramente a GitHub. YouTube, antes de que me digas nada, tengo permiso de Bryce y aquí te lo muestro. Procedí a escribirle un correo electrónico a Bryce Moore para solicitarle permiso de manera de poder hacer este video reacción que les voy a traer a ustedes en pantalla. Y como pueden observar aquí, me la ha concedido. Así que aprovecho esta parte del vídeo para darle las gracias por su colaboración en ese sentido. Un saludo, Bryce. Y como diría Giseni, ya que nos hemos quitado esa parte del camino, comenzamos. Antes de darle play al vídeo, quiero hacerles una breve aclaratoria. No voy a reproducir en su totalidad el vídeo, así haga paradas de 7 segundos, porque estaríamos hablando de una reproducción de 2 horas y media y la idea no es aburrir a la audiencia tampoco. Solamente voy a hacer puntualizaciones breves sobre partes que considero importantes en el contenido. Luego les haré un resumen, una reflexión a raíz de haber hecho este curso de Git. Cuando quise hacer esta video reacción, lo primero que hice fue leer el libro y luego mirar el vídeo. E iba a hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero me di cuenta de que era muy complicado. Lo que he optado por hacer es tomar el curso desde el vídeo y luego tener el libro como lectura complementaria o de apoyo. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes notan al principio del vídeo, vean lo que pasa. Trabajar con nuestro código de forma segura es tan importante como aprender a programar. Por eso, herramientas como Git y GitHub son esenciales en el mundo del desarrollo de software. Bryce tiene un tono de voz que a lo mejor él ha tomado cursos de oratoria o lo hace a propósito así por la temática del vídeo, que se asemeja bastante a lo que sería una voz en off, bien sea de un documental o de un video animado. La verdad que me gusta mucho porque su tono y su timbre de voz acompañan bastante bien a este tipo de videos temáticos de índole técnica. Él tiene su curso estructurado de tal manera que abarca tanto Git como GitHub en las 5 horas. Sin embargo, él procedió a estructurar la temática de tal manera que abarca Git en 2 horas y media y GitHub en las otras 2 horas y media. En la primera parte o en la primera mitad del vídeo, él comienza con la introducción a Git, historia de Git, etc. Hasta llegar al punto de lo que es eliminación de ramas en Git. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué te motivó a ti tomar este curso? Bueno, como ustedes saben, yo estoy tomando cursos de Data Science y programación. Y un componente importante, como bien lo acaba de decir Bryce, para el desarrollo de software es aprender herramientas de control de versiones compartidas. En esa línea entran en juego Git y GitHub, cosa de la cual yo solamente conocía GitHub y a duras penas porque me perdía mucho en la parte de las ramas, el push, el pull, y dije, mira, tengo que tomar un curso. Y lo que me ha encantado de este curso después de haberlo tomado es que es una herramienta importantísima cuando tu lengua materna es el español. Que sí, todo desarrollador de software, todo ingeniero, todo científico de datos tiene que saber inglés para entrar en este mundo. Pero hombre, bastante que te aligera la carga de aprendizaje el tener material disponible en tu lengua materna. Y bueno, también les aclaro, yo quería en su momento iniciar el curso con el vídeo al mismo tiempo que leía el libro, lo cual se me hizo bastante imposible porque estuve leyendo el libro primero y cuando empecé a ver el vídeo era como que si él me estuviera hablando a través del libro y dije, mira, esto va a ser como muy enredado, pues una cosa y luego la otra. Como les dije, no voy a poner el video completo porque va a ser muy engorroso este video reacción, pero él habla acá de la introducción a Git. Básicamente lo que hace es explicarnos que Git fue creado por el mismo creador de Linux, el Linus Torvalds, y luego nos introduce a la historia de Git, por qué se creó, cuál fue la motivación principal, para qué sirve, etcétera.
Y en una parte de acá también explica cómo se instala Git. Y sí que es verdad que también explica en la introducción a Git que una de las motivaciones por las cuales él se dio la tarea de crear este curso, el cual se ha derivado de un directo suyo en Twitch, es porque él considera que no hay suficiente material audiovisual que te explique en detalle, pero al mismo tiempo de manera bastante resumida, todo lo que es Git. Si ustedes se van a la página de Git, por ponerles un ejemplo, las guías, la documentación, se pueden dar cuenta que aquí está el manual de referencias, el ProGit, videos, libros en inglés, en español, etcétera. Pero hay tanto que aprender sobre Git que lo mismo, solamente aprender Git al detalle te llevaría muchísimo tiempo. Entonces él dijo, bueno, les voy a resumir en 5 horas todo lo que es Git y GitHub, y encima les voy a dar el bonus en mi libro. Prácticamente todo lo que tiene este curso en vídeo está contenido en su libro. Así que perfectamente ustedes pueden utilizar su libro como un apoyo complementario a lo aprendido en el vídeo, que fue lo que yo acabé haciendo. Cuando han pasado 25 minutos del vídeo, él ya procede a explicar los comandos básicos de la terminal. He abierto el Kindle con el libro y les voy a mostrar acá en pantalla cuáles son estos comandos. El ls, el current directory, que me imprima el directorio con el cual se está trabajando, para crear carpetas, crear archivos, removerlos, cambiar el nombre, mover de un sitio a otro, etc. Y hay algo que, por ejemplo, fue muy importante para mí, que ustedes lo escuchen aquí, que él mismo lo dice, y les voy a explicar por qué es importante. También os recomiendo que lo mejor que podemos hacer para seguir el curso es que veáis lo que yo voy haciendo. Porque si lo intentáis llevar en paralelo, a no ser que se vaya pausando el vídeo, puede que os quedéis atrás, puede que alguna cosa no os quede clara, puede que os perdáis, ¿vale? Así que lo mejor, en muchos casos, es simplemente ir pasito a pasito, ir entendiendo todo esto. Todos estos comandos, en el momento que tenemos una terminal que es capaz de entender Git, para Git se va a trabajar igual en Windows que en Linux que en Mac. Primero, él tiene razón en algo. Tú puedes ir viendo el vídeo y en paralelo ir replicando lo que él hace, pero llega un momento en que, como tengas mucho desconocimiento de lo que es la plataforma o la terminal en sí, te acabas perdiendo, acabas ejecutando mal un código, no puedes seguir el ritmo. Y lleva razón, lo aconsejable es que te empapes un poco de lo que él va haciendo primero y después lo reproduzcas. Otro punto importante que también lleva razón, Git está diseñado de tal forma que lo puedes ejecutar desde cualquier terminal, desde cualquier distro, desde cualquier consola. Yo en mi caso, porque soy un poco masoca, me di a la tarea de descargar VS Code para Windows, pero como ya yo tengo instalado el Windows Subsystem para Linux, que es el WSL2, pues lo que hice fue con el mismo VS Code, fui intercambiando entre la distro de Ubuntu y la distro de Windows, por decirlo entre comillas, porque yo estoy hablando desde mi ignorancia en estos temas. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque yo quería comprobar con mis propios ojos de que yo puedo ejecutar exactamente los mismos comandos desde cualquier terminal y mi control de versiones no se va a ver alterado. A veces sí, a veces no, porque a veces una línea de comando puede funcionar perfectamente en Windows, pero cuando la trasladas a Mac habrá algún que otro comando que mejor lo cambias o lo tuneas un poquillo para que la estructura de la línea de código permanezca exactamente igual, que me acabó pasando. Pero eso también pasa por tu configuración inicial. Yo estoy usando Git Bash en Windows y Ubuntu en WSL2. Lógicamente, mi configuración por defecto de Git Bash no va a ser exactamente la misma que mi configuración en Ubuntu, y algunas cosas cambian ligeramente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de trasladar un código de una terminal a otra. Es como cuando ustedes van a Jupyter Notebook y quieren tomar un código hecho en Python y lo quieren traducir a C++, por ejemplo. Obviamente tendría que funcionar igual, pero ciertas sintaxis hacen que el comando cambie. Así la estructura sea la misma. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa muy importante que él destaca aquí es que todo, absolutamente todo, pasa por el Git init. Tú puedes crear un archivo o un código o lo que sea y no necesariamente lo vas a someter a control de versiones. Eso lo haces tú al momento en que entras a tu terminal y le dices a tu terminal: hey, yo quiero iniciar una línea de comandos en Git, quiero iniciar mi control de versiones a través de Git.
de manera que yo pueda tener un récord de todo lo que estoy haciendo. Y algo que él hizo también hincapié en este vídeo, él explicó la diferencia al inicio entre lo que es Git y lo que es GitHub. Git no es más que un sistema de control de versiones en entorno distribuido, mientras que GitHub es una plataforma de código colaborativo. Entonces, no es lo mismo que tú elabores un archivo controlado en versiones a través de Git y luego cuando lo vayas a subir a GitHub, si es compartido, tienes que tener mucho cuidado de respetar los preceptos de propiedad intelectual de la empresa para la cual estás trabajando. Porque una cosa es que tú desarrolles algo open source y otra muy distinta es que no esté sujeta a derechos de autor. Y en eso hace muy bien Bryce en destacar, mira, yo estoy trabajando en un sistema totalmente open source, pero eso no quita que el autor es este porque lo hizo y darle el crédito correspondiente dentro de su vídeo. Eso habla muy bien de él. Si yo me ciño a la estructura del libro, se darán cuenta que es exactamente la misma que se consigue en el vídeo del canal de YouTube. Con la diferencia que el libro es una cosa que tú puedes procesar más rápido, mientras que para el vídeo en YouTube, a pesar de que yo lo estoy reproduciendo aquí a velocidad duplicada por temas de copyright, no es recomendable que lo hagas a ese ritmo. De ser posible, al momento en que tú estés haciendo este curso, o detienes el vídeo en ciertas partes o le reduces la velocidad para ir llevando mejor el ritmo. Claro, eso también depende de tu propio método de aprendizaje. Si nos vamos nuevamente al libro, él explica acá en su curso de Git cómo se configura el Git, cómo se inicia, los comandos básicos de la terminal, el inicio de un repositorio, qué son las ramas, cómo se añaden los archivos y se comitean, y luego tú al momento de verificar en el estatus de tus archivos y tu control de versiones lo puedes hacer a través de git log, git status, git ref log, etc. Él aquí explica muchísimas cosas. El git alias, que a mí una cosa que me gustó del git alias es que me permite guardar líneas de comando que se me hará difícil recordarlas. Git alias me permite perfectamente a través de mi editor, bien sea Vim o Nano, recordar, oye, esta línea de comando la he ejecutado para esto. Y es totalmente diferente al mensaje que tú escribes al momento de hacer un commit. Otro punto importante que merece la pena resaltarlo acá, él solamente explica el comando git stash casi que al final del vídeo. Y hay un comando acá que reviste de peligrosidad, precisamente git stash, porque el git stash es como cuando tú tienes archivos temporales. Más o menos funciona así. Un archivo temporal que tú puedes bien rescatar o borrar, pero también te sirve, que yo lo he hecho con la ayuda de ChatGPT, para borrar líneas de código que no deseas tener más, porque te van haciendo más grande el árbol de tu Git y no lo quieres más y bueno, lo borras. Otro comando que me parece a mí peligrosito, el checkout y el reset. Me ha pasado, y eso la razón por la cual yo decidí trabajar con dos terminales en conjunto al mismo tiempo haciendo lo mismo, es que yo cuando ejecutaba el checkout de la misma manera que lo ha hecho él en el curso, se los voy a mostrar acá rapidito en el vídeo. Git checkout es como para situarnos en un punto concreto, de una fotografía asociándole un ID o de un fichero. Yo quiero volver a cómo tenía este fichero Hello Git 2 antes de haberlo cambiado. Él lo dice claramente, el git checkout es para situarse en un punto específico y si se desea no comitear el cambio sino volver a la versión que tenía antes. Ese comando es un poco peligroso porque yo lo ejecuté tal cual como él lo hace en el vídeo y lo que acabé teniendo fue un vaciado totalmente del archivo. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontré a ese problema? Que también depende de la terminal. Yo, por ejemplo, podría venir y decir, mira, git checkout. Se los voy a escribir aquí mismo rapidito en bloc de notas. Él, por ejemplo, ejecuta git checkout hellogit.py y él puede volver a su versión original, luego le hace un reset. Cuando yo hacía eso, perdía todo. Yo lo que acabé haciendo fue git checkout _ con el nombre del archivo. Así yo me estaba previniendo de perder mi archivo en su totalidad o vaciar totalmente el contenido. Yo me imagino que esto pasa
por la configuración inicial que tengo en Git Bash, a la cual no le he puesto especial detalle. En Ubuntu no me pasa, pero en Git Bash sí. Entonces por eso es que les decía que así ustedes pueden trabajar con el terminal que quieran, pero no siempre la sintaxis que tú ejecutes para una línea de código te va a funcionar en todas las terminales. Y yo, por ejemplo, haciendo este comando en Git Bash, no tenía necesidad luego de ejecutar un reset. En Ubuntu puedo ejecutar este primer comando sin ningún problema, pero en Git Bash no. Y por eso les decía, es un poco peligroso ese comando. Yo a veces, para volver a la posición original, no necesariamente tenía que regresar, no tenía que hacer git reset. Ya con hacer un git checkout o un git stash de una rama que quisiera eliminar, me bastaba. Esa es la peligrosidad de ejecutar el checkout al pie de la letra sin verificar antes las funcionalidades dependiendo de la terminal que estés utilizando. Ojo, no estoy diciendo con ello que Bryce lo está haciendo mal, ni mucho menos. Simplemente que él a lo mejor tiene su terminal configurada de tal manera que a él le funciona perfectamente. Hablando de terminales, fíjense la diferencia entre cómo él tiene configurada su terminal y cómo yo la tengo acá en Git Bash. Los dos usamos un tema totalmente distinto, pero la información que pueden ver en pantalla es exactamente la misma. El archivo, dónde está localizado, en cuál rama, etc. Yo no estoy muy puesta en la parte de los temas para GitHub o Git, y él recomienda instalar OhmyZCH. ¿Qué hace OhmyZCH? Cambiar el shell o la forma en que tú visualizas el shell. Yo intenté el mismo tema de shell que él, instalé OhmyZCH, pero estaba teniendo un problema. El VS Code me estaba dejando de funcionar, entonces no iba a poder ser capaz de seguir el curso al ritmo del vídeo. Y entonces yo lo que acabé optando, ojo, es mi recomendación, no quiere decir que el hecho que a mí no me funciona en un principio a ustedes no les funciona igual. Yo recomiendo, al momento de hacer este curso, por los momentos se olviden de configurar el tema del shell. Lo dejan como lo tienen tal cual por defecto. Y luego ya se preocupan de configurar VS Code con la shell que ustedes quieran en ZCH y asunto arreglado. Yo opté por quedarme con la shell por defecto, que es Bash, no ZCH. Pero salvo eso, les funciona perfectamente. Otro punto importante que les quería recalcar aquí. Yo instalé VS Code para ejecutarlo tanto en la distro de Ubuntu como en la propia terminal de Windows. Y ustedes pueden ver aquí perfectamente que corre en ambos sitios al mismo tiempo, a pesar de que estoy usando el mismo programa. Y no hay ningún problema de compatibilidades ni nada de esas cosas. Ustedes pueden perfectamente ejecutar tantas terminales como ustedes consideren conveniente. Yo en mi caso ejecuté 2. Pude ejecutar PowerShell también como una tercera terminal al mismo tiempo, pero eso ya es mucho, ya eso es demasiado. Así que bueno, me quedé con estas 2. Incluso me atrevería a decir, no lo sé. Capaz que esto también corre perfectamente en la terminal de Anaconda, con un código en Python, no en VS Code, sino que tú hagas tu código, por ejemplo, en Python, en Spider, luego te metas a tu terminal de Anaconda y empieces a ejecutar Git desde allí. Lo más seguro es que sí. No se los voy a asegurar porque no lo he hecho. Y no me atrevo a asegurar algo que no he podido poner en práctica yo misma. Pero yo sí he podido ser capaz de ejecutar todo esto en la terminal Git Bash, que es la que viene con Git cuando lo instalas, y en la terminal de Ubuntu, al momento que instalé WSL2. ¿Con cuál me quedo? De las 2 terminales, con Ubuntu. Me parece más escalable, los tiempos de ejecución son más rápidos, los shortcuts son más fáciles de seguir. Y en cuanto al editor para los commits, bueno, ya saben que hay muchos editores. Los más famosos son Git y Nano. Yo me quedo con Nano. Lo sé utilizar más fácil. Tiene unos shortcuts que son más fáciles de seguir a modo de guía. Y es con el que he estado trabajando desde que estoy con Ubuntu. Importantísimo, importantísimo. Aquí en esta parte del vídeo ya le está hablando del Git add y el Git commit. De que estará viendo un editor, etc. Y yo ahora aquí me vengo y digo, este es mi primer commit. Simplemente, en el momento que tengo todo esto, pulso Enter. Y en el momento que he pulsado Enter, vamos a fijarnos en esto. Dice, muy bien, tú en main, algo
que ya vemos aquí 3C69, os explicaré qué es esto, porque es algo muy importante también en Git, es el concepto de hash. Cada vez que nosotros sacamos una fotografía, se le va a asociar un identificador único, para entender que esa fotografía no se puede repetir y que ese es un momento único totalmente. Bueno, fíjense una cosa, no es mi idea prácticamente repetir lo que le está diciendo en el curso, porque si ustedes quieren empaparse bien de todo el contenido, vean su curso, vayan directamente a su canal, a este vídeo. Sí que es cierto que él explica algo importante, los identificadores únicos por cada commit que tú hagas. Yo, cuando estuve subiendo archivos a GitHub, a una carpeta en específico, que es esta que está aquí, se las voy a mostrar ya mismo. Acá está, Datacamp. Yo estuve haciendo, sigo haciendo esta carpeta de los cursos de Datacamp porque la misma plataforma me lo permite, y en su día yo hice el push desde la aplicación de GitHub y a todas les asigné el mismo commit. Una vez subí este curso de Data Visualization con Seaborg, quise cambiarle el commit de manera de asignarle este mismo y no lo pude hacer. A lo mejor yo, empapándome más del tema, lo podré hacer desde Git y no desde GitHub. Desde GitHub no lo supe hacer, no pude. Pero ensayando un poco más a través de Git, lo voy a intentar nuevamente. Entonces es lo que les digo, como a mí todavía me falta el curso de GitHub, no les puedo hablar con propiedad cómo hacer estos cambios, estas mejoras. Tengo como meta, una vez que suba todos los cursos que he hecho del Data Science with Python, con Datacamp, voy a subir todos estos archivos y les voy a asignar a todos el mismo commit, que es el nombre del curso, de manera que sea más fácil identificarlos, porque una cosa que sí se tiene en cuenta o se debe tomar en cuenta a la hora de que se establezca un commit es no solamente el identificador del commit de acá, sino el mensaje. Y sí, el identificador es único, pero el mensaje puede ser el mismo sin ningún problema. Y muy importante, este identificador único también reviste de unicidad según qué terminal estés utilizando, porque tú podrás ejecutar las mismas líneas de comando, asignarle los mensajes a cada commit, pero los identificadores únicos todos van a cambiar en la terminal. O sea, no es que van a encontrar un identificador único acá que va a ser el mismo en otra terminal, no. Cambia para cada terminal y cambia para cada commit que se haga. Sigamos. Si yo sé que un fichero nunca le voy a querer sacar una fotografía, yo no quiero que me lo esté recordando en el status aquí todo el rato. Aquí les hago un poco la reflexión. Cuando yo uso gitignore, me pueden responder en comentarios, por favor, porque la idea es aprender, que aprendamos todos juntos y sobre todo yo aprender de ustedes. Yo puedo, a través de un fichero gitignore, ignorar la memoria caché de mi servidor Linux en Windows. Les explico. Yo todavía no sé cómo borrar la memoria caché de esa distro. Yo asumo que se borra cuando yo ejecuto limpieza de DNS en PowerShell, pero igual no tengo la plena seguridad de que eso sirva. Les quiero preguntar, ¿es posible en verdad que yo utilice un fichero gitignore de manera que yo pueda poner mi memoria cache allí y se vaya auto-ignorando, de manera que yo no me tenga que preocupar por eso? Les pregunto esto porque en Linux se supone que esa memoria cache se borra por defecto todo el rato. En el WSL2 no. Y la verdad que no sé cómo ejecutarlo. Lo voy a seguir investigando. Obviamente puedo googlear, puedo ir a ChatGPT, pero la verdad que les agradecería infinitamente si puedo obtener a través de ustedes esa respuesta. Sigamos. Pues otro comando que yo puedo lanzar es git diff. Y voy a escribir git diff. ¿Qué tenemos aquí? Pues nos dice, hey, en el fichero hello git ha desaparecido algo y ha aparecido algo. En concreto, ha desaparecido una línea y ha aparecido otra. Y nos dice, ¿qué es lo que ha desaparecido? Ha desaparecido una línea que decía print new hello git y lo que ha aparecido es una nueva línea que dice new hello git with changes. Sin llegar a realizar una fotografía, nosotros podríamos ver, a medida que hemos seguido trabajando sin hacer una fotografía, podríamos ver qué es lo que ha ido cambiando. ¿Ok? Fíjense, ese comando es importantísimo porque calza perfectamente con la premisa de Git,
que es controlar versiones. Y controlar versiones no va únicamente de, mira, voy a hacer cambios y los voy a ir guardando. Como cuando nosotros en Windows normalmente ejecutábamos o guardábamos una copia de copia de copia de copia. Como lo dijo él mismo, cuando hacemos nuestra tesis. Guardamos la versión 2 de la tesis, la versión 3 de la tesis, la versión N de la tesis hasta llegar a la versión final. Con Git nos ahorramos ese problema, no tenemos que estar creando un fichero por cada versión, sino que el mismo fichero tiene varias versiones. ¿Y cómo controlamos que esas versiones se están creando correctamente? Pues con Git diff es uno de los métodos. Yo, por ejemplo, yo he hecho cambios en Git diff, pero eso no quiere decir que los cambios que yo haya hecho desaparecen o los cambios que se descartaron desaparecen por completo, se guardan en alguna parte. Y el mismo Git diff te hace cerciorarte qué cambios hiciste y cuáles cambios desechaste. Y eso es crucial, porque así por lo menos me permite controlar si estoy haciendo bien las cosas o no. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú haces un control de versiones así? Ahorras muchísimo espacio en disco. Y esto viene siendo el equivalente al autoguardado de Office. Lo que pasa es que cuando tú haces autoguardado de Office, tú guardas lo último que hiciste y todo lo que se hizo anteriormente se desecha y bueno, al menos yo no sé cómo recuperarlo. A mí me imagino que se podrá recuperar a través de la VBA. Yo en ese sentido en Office no soy muy experta ni mucho menos, pero yo creo que lo que hace Git diff viene siendo más o menos lo que hace el autoguardado de PowerPoint, Word, Excel, etc. Corríjanme en comentarios si me equivoco al respecto. Pero yo nunca me he preocupado en realidad de saber qué se ha guardado anterior en un archivo cuando yo ejecuto el autoguardado. Pero en cambio aquí en Git sí que lo puedo controlar bastante más. Sigamos. Recordad el git log. El git log nos indicaba pues todo lo que teníamos aquí. Todo lo que hemos estado haciendo a medida que ha ido avanzando nuestro proyecto. Cómo creamos un primer fichero y ahí dijimos, venga, guárdate aquí, que ya veremos lo que voy a hacer contigo. Y después... Efectivamente, el git log me permite hacer un control de qué hojas le estoy añadiendo a las ramas de un árbol. Veámoslo así. Vamos a venirnos otra vez por aquí. Y vamos a hacer git checkout. Perdón. Y voy a escribir head. ¿Qué me hace este head? ¿Qué tenemos en el git log? Ahora, ¿qué ha pasado? De alguna forma nosotros le podemos indicar dónde nos hemos o hacia dónde nos hemos movido y dónde queremos indicar que es la nueva, por ejemplo, cabeza del proyecto. Nosotros veríamos, incluso el git tree que creamos antes, vemos que el head es donde nos encontramos. Pero imagínate que nosotros nos queremos ir al final de la rama. Pues ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente me hago un git checkout y escribo esto. Dice, hey, antes la cabeza estaba aquí, en este es mi primer commit, pero ahora nos hemos ido aquí. El hash era este gigante terrible, pero yo ahora solo he puesto este final. Es suficiente. De momento nuestro proyecto puede identificar los commits y nos podemos mover con estos commits únicamente con la parte final. Una cosa que se me había olvidado mencionarles, el tema del commit ID. Ciertamente tú cuando haces git log tienes ese tocho gigante del commit ID. Lo puedes resumir de una manera más fácil ejecutando el git tree. En el git tree te dan el resumen del commit ID con los primeros 7 caracteres alfanuméricos. Y entonces lo que dice Bryce es cierto. Cuando tú quieres hacerte un desplazamiento de la cabecera con el commit ID, lo puedes hacer perfectamente con esos 7 dígitos que te da el git tree. Yo lo he hecho y funciona. Eso sí, el tema de desplazarse de una rama a otra lo tengo que repasar porque a pesar de que sé de que lo puedo hacer perfectamente, muchas veces no me queda claro para qué. Yo, por ejemplo, podría poner mi cabecera en una rama nueva para seguir trabajando en ella y dejar la rama principal sin tocar nuevamente. Pero eso es algo que, por ejemplo, está en cada quien repasarlo, porque esa parte sí que es cierto que no me quedó todavía muy clara. Pero ojo, que no es culpa del curso. Es que en verdad el tema reviste de complejidad, a pesar de que yo tengo ciertas nociones de programación. De hecho, yo le estuve comentando a Bryce que mira, voy a tardar un poquito en sacar los vídeos y de hecho lo voy a partir en 2 partes porque la parte de Git me pudo y me superó bastante. Yo pensaba que iba a ser más fácil para mí aprenderlo la primera, pero va a ser algo que va a tener que ir aprendiendo a medida que vaya avanzando. Pero me queda este material para hacer las consultas, lo mismo que el libro. Sigamos. ¿Qué significaba el git reset? Pues bueno, era una forma, en cierto modo, de descartar cambios o de decir, pues mira, yo ahora me quiero resetear y me quiero ir a una parte concreta y que no tengas en cuenta todo lo que se ha hecho después. Vale.
Lo que les había dicho antes, tengan mucho cuidado al momento de ejecutar checkout con reset, porque dependiendo de tu configuración inicial en tu terminal, en mi caso en el Git Bash, corres el riesgo de que se te vacíe totalmente el código en el que estabas trabajando. Ya que estuvimos viendo el concepto de git reset, vamos a ver lo que es el git reset hard. El git reset -hard nos ha hecho eso. Es como si desapareciera todo lo que hemos hecho hacia adelante. Veis que incluso no tengo ni el git ignore, porque el... Fíjense que esa es la diferencia entre desplazar la cabecera y ejecutar un reseteo duro del Git. Ojo con eso, porque no es lo mismo desplazar la cabecera para seguir ejecutando un comando desde esa parte del código donde la cabecera está, allá barrerse de un plumazo todo lo que estaba antes de desplazar la cabecera. Todos esos códigos tienen un porqué, tienen una razón, y de eso nos vamos a dar cuenta después cuando explique la parte del merge. Y bueno, precisamente eso, hay ciertos códigos que a pesar de que se llaman distintos, te pueden ejecutar más o menos la misma función. El git resetar y el desplazar rama más o menos te cumplen la misma función, solo que uno te borra lo que has hecho antes y otro no. Y lo mismo pasa cuando tú cambias de una rama a otra. Ya les explico, sigamos. Bueno, y el reflog, que es una parte que está aquí. Voy a ver si consigo una parte del vídeo que lo expliqué rapidito. O bueno, mejor, lo ejecuto yo misma. Voy a coger aquí en mi terminal de Ubuntu, que es la que más me gusta. Voy a poner aquí completo. Git, un segundo por favor. Git reflog. Me muestra el historial completo de todo lo que yo he hecho. Absolutamente todo. Es como cuando ustedes van a su navegador a descargar el historial de navegación. Más o menos un poco esta función es la que cumple el reflog. El head 0 es el último movimiento realizado y el head 38 el primero con el que comencé. Bueno, ni siquiera eso. Yo, por ejemplo, le doy enter y me voy desplazando a todos los commits que he hecho, incluidos los resets. Y llego aquí al end y he hecho en realidad 56 movimientos. Según esto. No confundir, ojo con esto, no confundir esta nomenclatura de reflog con la nomenclatura de stash. Se parecen, pero no son lo mismo. ¿Cuándo se utilizan los tags habitualmente? Pues bueno, los tags en programación se utilizan bastante cuando estamos haciendo referencias a que esos son puntos importantes. Puntos en los que de alguna forma queremos guardar esa referencia. ¿Cuáles suelen ser los tags de las aplicaciones? Pues bueno, los tags de las aplicaciones suelen ser las versiones. Vamos a hacer git log. ¿Vemos algo diferente? Vemos el último commit que dice que nuestro head dice que es la rama main que está en este punto. Aquí nos situamos, head es como un puntero a dónde estamos trabajando nosotros. Estamos en la rama main y ahora nos dice aquí tag clase 1. Aparte de la cabecera y la rama en la que se está trabajando, las etiquetas son útiles por lo mismo que se decía de versionar cosas. Mira, yo hasta el día de hoy, por ejemplo, día 1, trabajé, hice todos estos logs, todos estos commits y le voy a asignar esa etiqueta. Mañana continúo y hago todavía otros commits, el log se alarga todavía más, pero le pongo etiqueta clase 2 y así voy guardando cosas en el mismo fichero sin tener que hacer una copia sobre copia sobre copia o sobre copia, y sería una versión mejorada del autoguardado de Windows. Sigamos. Bueno, aquí en esta parte que es importantísima, Bryce nos ayuda a crear una rama y cómo hacer conmutación entre ellas, lo que se conoce comúnmente como el git switch. Yo puedo estar trabajando en una rama y de repente quiero cambiarme a otra y le digo, mira, git switch, rama 1, rama 2. Cuando tú estás haciendo un cambio a la rama principal y no estás haciendo nada en la rama secundaria, la rama principal ignora, entre comillas, lo que se estaba haciendo en la rama secundaria. Tan es así que cuando tú estás en tu aplicación, en este caso VS Code, ponte que por ejemplo login es la carpeta de la rama secundaria login. Cuando tú estás haciendo el switch de la rama secundaria, que es login, a la rama primaria, que es main, aquí se marca esto en rojo como indicando que se desaparece, como que no se guarda más, a menos que vuelvas a la rama secundaria y vuelvas a recuperar el archivo y tú dices, se pierde la rama principal, se me han ido los archivos. No, tú vas a tu carpeta reflog y ahí puedes recuperar todo lo que se hizo en la rama secundaria o en las ramas conexas sin que tengas que alterar la rama principal.
se guarda como una especie de copia de seguridad, la cual recuperas automáticamente al cambiarte a la rama secundaria. Sigamos. Ahora es donde entra lo difícil. Los merge que funcionan, pues genial. Pero, ¿y los merge que no funcionan? Vamos a ver lo que es el gran dolor de cabeza cuando estamos empezando a trabajar con ramas y cuando estamos empezando a trabajar con Git, que es el concepto de conflicto. Vamos a hacer una... El concepto de conflicto al que se refiere Bryce aquí versa sobre, por ejemplo, yo estoy trabajando en la rama secundaria y en la rama principal, pero resulta que alguien de la rama secundaria hizo un cambio en mi código de la rama principal y yo hice otro en el mismo fichero. Entonces hay un problema al momento de ejecutar merge y entonces entras en conflicto y ya Git no te deja hacer commit. No se los puedo mostrar aquí porque eso implicaría lo que les digo, volver a hacer el curso y no es la idea. Pero cuando eso pasa, aquí se abre, tienes las dos opciones. Si yo me voy aquí al libro, voy a buscar acá conflictos. Un momento, por favor. El procedimiento para resolver un conflicto desde la terminal es que tú cuando entras en tu aplicación, en este caso VS Code, él te va a mostrar algo así. Mira, este es el cambio que se hizo y este es el cambio que quieres hacer. ¿Con cuál de los dos te quedas? Los fusionas, los separas, los unes, etc. Una vez que tú le dices en la terminal, mira, voy a borrar esta parte, me voy a quedar con esta, haces add commit. Sin más. Pero VS Code, cuando eso pasa, te muestra esto y también, que no lo puedo ver aquí porque no tengo ningún conflicto ahora mismo, ellos te abren aquí una pestañita que te dice Merge Editor. Y en el Merge Editor pasa algo tal que así. Quería usar mi propia ventana, pero se me olvidó guardarla. Pero bueno, es igual. He encontrado esta captura de pantalla en VS Code. Entonces cuando tú abres el Merge Editor, al momento de tener un conflicto, te muestra aquí, mira, en la rama main tienes este código, en la rama secundaria tienes otro. ¿Qué haces? ¿Fusionas los dos códigos o te quedas con uno o te quedas con otro? Cuando tú haces el complete merge, independientemente de si fusionaste ramas, si fusionaste códigos o no, no hace falta luego ir al terminal y hacer add y commit. Ya esto lo hace automáticamente. Y presumo yo, cuando hace esto, porque lo probé, presumo yo que cuando haces el complete merge, directamente desde la consola guarda el commit de la rama en la cual estás guardando el código. No he hecho esa prueba, pero lo podría hacer nuevamente. Podría bien sea repetir el curso o hacer mis propias implementaciones, que de hecho tengo una idea de qué hacer con Git ahora que lo aprendí. Una idea principal, no es que voy ahora mismo a desarrollar una aplicación porque estoy muy verde. Estoy muy verde para hacer esas cosas aún y lo que voy a acabar haciendo es, mira, voy a ir implementando cosas poquito a poco. Y luego les iré diciendo para qué use Git. Ahora sí entramos al famoso Git Stash. Me vemos que yo he dejado esto implementado con errores y yo esto no le puedo hacer commit. Porque claro, hay que hacer commit de código que funciona o habitualmente es lo correcto. Si yo estoy en un punto así, yo no quiero hacer un commit de un código que no va a funcionar porque después llega un compañero a este código, no funciona, no sabe por qué no funciona y no sabe por qué hemos llegado a este punto. Para eso es para lo que tenemos el comando stash. El comando stash nos sirve para decir, vale, guárdate esto que ya continuaré trabajando aquí. No quiero que hagas commit, pero sí que de alguna manera me lo almacenes temporalmente. Me vengo por... Lo que hace Git Stash es, como dijo Bryce, tú has hecho algún cambio en el código, eso se almacena temporalmente y se guarda el código que está correcto y el que no. Normalmente en otros lenguajes de programación, por ejemplo yo en MATLAB, yo puedo tener un código que está errado y me dicen hasta que no lo cambies y no lo corrijas no te voy a dejar ejecutar este código. Lo puedes guardar, pero al momento de ejecutarlo te va a dar error y bueno, lo más salomónico es desecharlo. Pero en el caso de cuando haces control de versiones en Git, inclusive esos códigos con errores los guarda, porque eso te sirve de histórico para saber, mira, esto está guardado temporalmente, como has cometido un error no te dejo comitear, pero por lo menos ya sabes el por qué no te está dejando comitear. Y eso es importantísimo. El Git Stash también te sirve para descartar commits que no quieres, que te han alargado el árbol más de lo normal y ya no lo deseas. Y finalmente tenemos lo que es la reintegración y la eliminación de ramas, que realmente no es una eliminación, les voy a explicar de qué va. Yo me di a la tarea de hacer una capturita pequeña de pantalla con las dos terminales y fíjense lo siguiente, cuando él habla de reintegración y eliminación de ramas, cuando ustedes hacen merge de los kits, la rama principal la tenemos y la rama secundaria va trabajando aquí y entonces yo hago un merge de las dos ramas y sigo mi camino.
hago una bifurcación del árbol y al momento de hacer el merge, el árbol vuelve a su única rama, por decirlo de alguna manera. Pero la rama secundaria sigue presente, solo que se han unido las dos. Y una vez que tú has hecho el merge, vienes y quieres eliminar la rama. Pero la rama en sí no se elimina, sino que simplemente se conjuga con la principal, o las ramas que hayan se conjugan con la principal para que tu flujo de trabajo siga corriendo como siempre. Y a partir de aquí ya tú tienes una única rama de tu árbol. Como se pueden fijar acá, yo en el momento que estaba haciendo mi árbol final con Git Batch, me quedó este árbol acá con mis ramas principal y secundaria mergeadas 2 veces acá. Y un poco lo mismo si yo hago la implementación en Ubuntu. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que yo me equivoqué le puse a 2 comillas el mismo mensaje. Ojo, que también es válido porque lo hice en GitHub en su día cuando hice el push del curso de Datacamp. Pero ya no lo quiero. Y el detalle está que yo, para poder hacer la eliminación de esta rama, ya no es como cuando tú hacías el git stash, que eliminabas archivos temporales a conveniencia, porque tú, cuando trabajas con Windows y tienes un archivo temporal, lo más recomendable para liberar espacio en disco es que elimines los archivos temporales. Pero muchas veces cuando haces control de versiones en Git, esos archivos temporales no te conviene eliminarlos, porque a lo mejor te conviene más bien recuperarlos para darles otro uso. En cambio aquí tendría que hacer git rebase, un montón de cosas que todavía no las sé, y voy a dejar eso hasta ahí. Pero el árbol, como diremos en Venezuela, se le parece igualito. Así que no hay mucha tutía. Y hasta aquí llegó el curso. La idea de este video reacción es que no voy a criticar el contenido de Bryce, porque a fin de cuentas él es el experto, yo no. Yo simplemente estoy aprendiendo de él, me estoy retroalimentando de él, y simplemente, dado que ya he hecho el curso, puedo hacer recomendaciones que él no hace, porque lo mismo no tiene el tiempo, pues, y tampoco es la idea del curso. Como por ejemplo les dije, no instalen todavía OMA y ZCH porque a lo mejor les puede crear problemas a la hora de ejecutar VS Code, que fue lo que me acabó pasando a mí. Una vez que yo resuelva ese problema, voy a poner el mismo tema que él tiene, porque me gusta mucho y es bastante intuitivo. Pero si yo quería continuar el curso y no estancarme más, lo más salomónico era dejar el tema o el shell por defecto que vienen tanto en la terminal de Ubuntu como en la terminal de Git Batch, porque he estado trabajando con las dos, un poco masoca. Yo no lo recomiendo hacer, trabajar con 2 terminales al mismo tiempo mientras hace un curso, pero yo lo quise hacer porque yo quise confirmar que efectivamente los preceptos de Git se aplican a cualquier terminal, y lo pude confirmar. Es un curso bastante dinámico, bastante corto, pero efectivo en su funcionalidad. Me sirvió para aprender bastante. Y una cosa que les quería mostrar acá, que voy a hacer nuevamente captura de pantalla, es lo siguiente. Yo, mientras estaba haciendo el curso, lógicamente, como cuando tú haces un curso de lo que sea, tomas apuntes. Fíjense que no fueron pocos apuntes, y yo creo que hasta corta me quedé. Y he hecho todas estas observaciones, todas. Y dirán ustedes, ¿por qué tantas dudas tienes? Sí, y ahí les invito a la reflexión y me ponen en comentarios qué les parece. Cuando un curso te deja más preguntas que respuestas, tú asumes que el curso es malo o malísimo. En mi caso yo no lo veo así. Me generó más dudas que respuestas, precisamente porque la programación es una ciencia que, si tú no te haces preguntas tú mismo y no reflexionas, nunca vas a encontrar la solución a un problema. Y recuerden que en el mundo IT, las resoluciones de los problemas no solamente van por saber resolver algo, sino el tiempo en que lo haces. Tienes que dar respuestas muy rápidas a todo, y más con el auge de las inteligencias artificiales generativas, como es el caso de ChatGPT, Copilot y BART. Y sobre esas dudas o esas observaciones que he hecho sobre esta parte del curso, voy a hacer un próximo vídeo, una especie de club de lectura o vídeo apunte, porque la verdad que con los apuntes que he tomado solamente del curso de Git me da para hacer otro video perfectamente. Y ojo, no es que le voy a robar el contenido a Bryce, no, para nada. Recuerden que Bryce no es el creador de Git, pero sí que es el creador del curso. Eso es muy importante diferenciarlo. Él es el creador de este curso, el autor del curso. El autor y el creador de Git es Linus Torvalds. Y yo a todo el que corresponda le voy a dar su crédito.
Y les tiendo a Bryce nuevamente las gracias por haberme dado permiso para esta video reacción. Espero que les haya gustado. Dejen sus dudas, observaciones, reflexiones en comentarios y yo con gusto les estaré respondiendo. Les espero en la segunda parte de esta video reacción y pues nada, les invito a suscribirse a mi canal a quienes no lo hayan hecho y a quienes sí lo hicieron, no olviden dar like, comentar, compartir o activar la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido. Un beso y se les quiere. Chao, chao.